Este político holandés acabó así, tal como estás observando en la imagen. Definitivamente, Johan de Witt es una de las figuras políticas más relevantes en toda la historia de los Países Bajos. Cabe aclarar que Países Bajos y Holanda no son lo mismo. El país se llama Países Bajos y Holanda es una parte, es una región de los Países Bajos. Aclarado este punto, podemos continuar. Los Países Bajos en el siglo XVII fue una potencia mundial. En el comercio, en la ciencia, en las artes, fue una época dorada para los Países Bajos. Sin embargo, estaba llena de tensiones políticas y circunstancias que pusieron en peligro al Estado republicano. Y en medio de estas circunstancias se encontraba Johan de Witt, un hombre que lideró con visión e inteligencia. Cabe señalar que Johan de Witt fue un acérrimo enemigo de la monarquía. Rechazó rotundamente al poder monárquico. Fue siempre un defensor del republicanismo. Por ese motivo, Johan de Witt es recordado en la historia como el arquitecto del republicanismo neerlandés. Fue un hombre que vivió como un héroe, pero murió como un mártir. Su brutal asesinato, junto al de su hermano Cornelio, quedó grabado en la historia como uno de los episodios más oscuros de Europa. Y en este video les voy a contar la historia de su ascenso y su trágica caída. Johan de Witt nació en 1625 en Dordrecht, Países Bajos, en una familia de la clase alta. Tuvo dos hermanas y un hermano llamado Cornelio de Witt. Cornelio desempeñó un papel fundamental en esta historia. Johan era un hombre brillante, formado en derecho y matemáticas. Su inteligencia y carisma lo llevaron a convertirse, cuando apenas tenía 28 años, en gran pensionario de Holanda. Ser gran pensionario de Holanda era un cargo político muy importante en aquella época, un cargo similar al de un primer ministro. Bajo su liderazgo, la República vivió un auge económico y militar, consolidándose como una potencia naval que controlaba el comercio mundial. Johan era un estratega brillante y un firme defensor del republicanismo. Para él, la idea de entregar el poder a una sola familia era incompatible con los ideales de libertad y progreso. Pero esa postura política encendió una enemistad peligrosa con Guillermo III de Orange. Guillermo III de Orange fue un joven ambicioso con respaldo popular y aspiraciones monárquicas, y este conflicto político marcaría su destino. Todo cambió en el año 1672, conocido en la historia de los Países Bajos como el Ramjaar, que traducido al español significa el año del desastre. La República fue invadida por tres frentes: Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio. El país, que parecía invulnerable, estaba al borde del colapso. Y en este clima de miedo y desesperación, los ciudadanos buscaban un salvador. Guillermo III de Orange aprovechó la oportunidad, ganando apoyo como la figura que prometía restaurar el orden. El pueblo, desesperado por las derrotas militares, buscó culpables. La oposición monárquica aprovechó la situación para culpar a los hermanos de Witt. En primer lugar, es importante comprender el contexto político de aquella época. Por un lado, los partidarios de Johan de Witt, que era la gente que apoyaba la República. Este grupo defensor del republicanismo era conocido como la facción del Estado. Por otro lado, el grupo que defendía la monarquía era conocido como la facción de Orange. Es decir, el país se encontraba polarizado, dividido por cuestiones políticas. Y obviamente a los hermanos de Witt se les veía como obstáculos para que la casa de Orange llegue al poder. El primer golpe llegó con un intento de asesinato contra Johan, del que milagrosamente salió con vida. Poco después, Cornelio, su hermano, fue acusado de liderar una conspiración para asesinar a Guillermo III de Orange. Aunque las pruebas eran débiles, fue encarcelado y torturado. Johan, fiel a su hermano, decidió visitarlo en la prisión de La Haya
el 20 de agosto de 1672, pero lo que no sabía era que ese sería su último día. Afuera, una multitud furiosa, incitada por rumores y la propaganda de la facción de Orange, los estaba esperando. Cuando Johann llegó, la turba rompió las puertas de la prisión. Los guardias, en lugar de proteger a los hermanos, se hicieron a un lado. Los hermanos de Witt fueron arrastrados fuera mientras la multitud gritaba por sangre. Allí, en las calles de La Haya, ambos hermanos fueron golpeados, apuñalados y finalmente asesinados. Pero la barbarie no terminó ahí. Sus cuerpos fueron mutilados, colgados boca abajo y expuestos como trofeos. Algunos relatos incluso sugieren que partes de sus cuerpos fueron canibalizados por algunos de los presentes. Fue un acto de barbarie que dejó una mancha imborrable en la historia neerlandesa. El asesinato de los hermanos de Witt marcó el final de una era. Guillermo III tomó el poder y consolidó su posición como líder de los Países Bajos, pero la violencia desatada contra los de Witt dejó una cicatriz imborrable en la historia neerlandesa. Hoy, Johann de Witt es recordado como un líder visionario, víctima de la ambición política y la furia de las masas. Su muerte, aunque trágica, se convirtió en un recordatorio de los peligros de la polarización y el fanatismo político. En la historia, pocos líderes han caído tan brutalmente como Johann de Witt, pero incluso en su muerte dejó un legado que sigue vivo en las páginas de la política y la humanidad. La pregunta es, ¿qué tan lejos estamos hoy de esos mismos peligros que lo llevaron a su fin? ¿Qué tan peligroso es que un país se encuentre dividido o polarizado por ideales políticos? Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Me gustaría saber cuáles son sus apreciaciones. Pueden dejarlo en los comentarios. Y sin más, hasta aquí de mi parte. Espero que les haya gustado el video y ya nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad, en un próximo video. Hasta luego.